Hello, everyone. Welcome Hola a to this todos, buenos días, bienvenidos. session for CAFAG Technical Note Bienvenidos a esta sesión de la CAFAG para el lanzamiento de la Few nota people are técnica. joining, Veo que muchos están entrando a la llamada. we'll Vamos a get esperar algunos going. minutos y luego vamos a empezar. Great. Um, Good morning, afternoon, perhaps evening, everyone. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Giovanna Vía y yo soy consultora de CAFAG con UNICEF. Of the Alliance for Tropical Yo trabajo en el grupo de trabajo de CAFAG con Sandra Meña. Pleased to have you here today for the launch of Estamos muy complacidos de tenerlos aquí presentes para el lanzamiento de esta nota técnica sobre educación. Nuestra charla de hoy se enfocará en una revisión de la nota técnica y también un ejemplo práctico de la integración de programas de educación con CAFAG en Sudán del Sur. Pero antes de empezar, quisiera compartir algunos puntos. Hoy tenemos interpretación disponible en francés, español y árabe. Para acceder a la interpretación en su idioma, hagan clic en el icono de interpretación dentro de Zoom. Por favor, preséntense en el chat para que sepamos quiénes son y de dónde vienen y dónde trabajan, con qué organización. Si tienen preguntas, por favor utilicen la función de Q&A o de preguntas y respuestas en Zoom. Por favor, pongan sus preguntas en su idioma de preferencia. Por último, después del webinar de hoy, seguiremos esta conversación en las comunidades de práctica de CAFAG. Si hay alguna pregunta que no hemos respondido hoy o si tienen otras preguntas después de la sesión, por favor, se pueden registrar a la comunidad de prácticas. Vamos a compartir el enlace muy pronto en el chat. Quisiera darle la bienvenida a Hani Mansourian, que es co-coordinador de The Alliance para CPHA. Muchas gracias, Hani. Muchas gracias, Gio. Bienvenidos a todos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy para el lanzamiento de esta muy importante nota técnica sobre educación de la CAFAG y de The Alliance con otros colaboradores de la parte de educación. Yo sé que muchos de ustedes trabajan con educación, protección infantil o ambos. La ventaja de esos sectores en cuanto a la colaboración es que estamos todos enfocados en los niños y los adolescentes. Por eso hay una coherencia muy natural entre estos sectores y también en cuanto al abordaje que utilizamos para la protección y bienestar de los niños. Como muchos saben, hasta hoy algunas organizaciones no tienen una diferenciación entre estos sectores. Anteriormente, para nosotros que llevamos tiempo trabajando en ello, hace 20, 25 años había aún menos distinción entre educación y protección infantil. Se veía como algo más integral y algo más unido en cuanto a los sectores que trabajan con protección infantil y educación. En mi experiencia, habiendo trabajado en conflictos, he tenido la oportunidad de hablar con muchos niños que han sido afectados por el conflicto y también con sus familias y miembros de comunidades que han tratado de proteger a estos niños. Es muy interesante ver que casi sistemáticamente, cuando le preguntan a los niños qué necesitan, ellos dicen que necesitan educación. Claro que tienen otras necesidades como un hogar, etcétera, pero la educación siempre va primero. Y esto no es una coincidencia. No es que les estamos diciendo a ellos que la educación es importante. Ellos entienden que la educación tiene esta importancia. Ellos ven a la educación como algo mucho más holístico. Es una oportunidad para ellos,
no solo para aprender desde el punto de vista cognitivo, sino también para sentirse protegidos, crear una comunidad, estar con sus compañeros y sentirse seguros. Por eso los niños y sus familias, no a juro, distinguen la educación y la protección como dos elementos distintos, sino que lo ven de forma integrada y relacionada. Por eso necesitamos respetarlo y regresar a esa esencia, esta esencia de la educación y de la protección. Por eso, entre The Alliance, entre los otros sectores, tenemos una colaboración. Tenemos una colaboración con la INE también. Esto conllevó muchas buenas colaboraciones y creación de evidencias. Esta nota técnica que se está lanzando es una de esta serie de materiales que se han producido con base en esta colaboración a lo largo de 5 años. La nota técnica, lo que dice la nota técnica, creo que no sería una sorpresa para todos nosotros, sino que lo que hace es que trae evidencias, trae hechos para crear casos sólidos en cuanto a por qué necesitamos que la educación sea un elemento muy fuerte de la programación para los niños afectados por el conflicto armado, específicamente aquellos que ya han sido asociados anteriormente con fuerzas armadas o grupos armados. Esto nos da una guía de cómo trabajar, nos trae el conocimiento previo en cuanto al formato de una nota técnica o de una guía que nos puede guiar y nos puede ayudar a crear buenos programas. Siento que es una nota técnica que hemos debido tener hace mucho tiempo ya para ayudar a muchos de nuestros compañeros que están trabajando en esta área en cuanto a la educación de los niños, para que ellos pudieran recibir el beneficio de este conocimiento que se ha recompilado en esta nota técnica. Quisiera hacer hincapié en 2 puntos que me parecen muy relevantes en esta guía. Sé que van a haber presentaciones más tarde, pero lo que me parece importante es lo siguiente. La nota técnica hace hincapié casi en paralelo a 2 caminos en cuanto a la educación y cómo la educación puede ayudar a los niños que están afectados por el conflicto armado o grupos armados. Una parte es la prevención y la otra es cómo hacer frente al daño que ya se ha hecho. Me parece interesante que en nuestro trabajo de prevención vemos los factores de riesgo y los factores de protección que llevan a estos daños o a la falta de los daños. Y siempre aparece la educación como prioridad. Sistemáticamente es un factor de riesgo, es una falta de un factor de riesgo en cuanto a la educación. Las escuelas lo han utilizado de forma de reclutamiento, pero vemos que es una solución, hay una solución política, programática, pero desde un punto de vista práctico, la educación siempre aparece como un factor de protección en cuanto a prevención. Entonces, la nota técnica, de forma muy clara, hace hincapié en el papel de la educación. Por último, les quisiera decir que si los niños ven a la educación y la protección como integral y como relacionada, no tenemos una opción, sino entenderlo. Es nuestra obligación. Es nuestra obligación responder a sus necesidades y asegurarnos de que estemos trabajando entre la protección infantil y la educación para los niños. Muchas gracias, Gio. Very important work. Muchísimas gracias, Hani. Excelentes palabras. Welcome Dean Ross. Ahora le paso la palabra a Dean Brooks, director de la INE, que es la Red Internacional para la Educación en Situación de Emergencia. Dean nos va a dar unas palabras de apertura y muchas gracias por estar presente aquí hoy. Muchísimas gracias, Giovanna. Es un placer estar aquí hoy.
Estoy reflexionando sobre las palabras de Hani, específicamente el punto que mencionó sobre los niños y adolescentes, cómo entienden la educación y la protección de forma integrada. Quisiera comentar algo sobre eso. Me parece que es crítico. Es crítico que necesitemos escuchar estas palabras porque la INE está de acuerdo con esta nota técnica y estábamos pensando en cuán útil será esa nota técnica para nuestra implementación de proyectos. Algo que me pareció muy relevante es la significancia que se dio dentro de la nota técnica, no solo a la colaboración de tanto la educación como las emergencias de protección infantil, pero como decía Hani, si los jóvenes están pidiendo la educación y lo ven de esta manera, de verdad que es crítico que trabajemos en estas necesidades complejas de los niños y jóvenes asociados con Fuerzas Armadas y grupos armados. Para darles un poco de contexto, cuando yo estaba leyendo, me pareció muy interesante que tienen buenas prácticas, herramientas, recursos, tienen los estándares mínimos para la educación y los estándares mínimos para la protección infantil, pero también es muy práctico con ideas, con abordajes según la edad. Y yo sé que cuando reflexiono sobre mi trabajo, mi experiencia, me parece que es algo fundamental y necesario porque es una manera de tener una guía para hacer un trabajo que tenga sentido. Y como dijo Hani, es algo que ojalá y ya lo tuviésemos desde hace años. En cuanto a este punto de trabajar en silos, lo he pensado mucho, mucho últimamente. La protección infantil y la educación es obvio que tenemos que trabajar juntos. Las escuelas tienen que ser seguras. Tenemos que aprender de nuestros compañeros de protección infantil. Muchas veces pensamos en la discapacidad, en la inclusión, muchas veces pensamos en la educación individualizada y yo sé que la protección infantil ha trabajado mucho en la gestión de casos. Hay guías en cuanto a cómo trabajar de esta manera y necesitamos pensar en estos abordajes individualizados, pero también holísticos. Las guías también hablan sobre el modelo socioecológico, la respuesta holística. Entonces, de verdad que les invito a todos a leer en detalles esta nota técnica sobre educación. Y cuando pensamos más allá de la educación, tenemos que considerar abordajes holísticos para garantizar las necesidades de los niños. Y esto de verdad que quiere decir utilizar la guía, utilizar las orientaciones que tenemos en cuanto a a los estándares mínimos. Les agradezco muchísimo por esta hecho para la elaboración de esta nota y me emociona mucho compartir esa nota técnica con la INE y yo sé que los de The Alliance también van a también van a compartir esta información con sus equipos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dean. Dean, muchísimas gracias por sus palabras. Ahora quisiera invitar a Jessica Ortiz, que es consultora de educación educativa en emergencias y autora principal de la nota técnica sobre educación para la CAFAG. Ella nos va a compartir un poco sobre la nota técnica y tenemos 20 minutos para esta presentación. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí hoy para hablar sobre la educación para la CAFAG y sobre la nota técnica de la CAFAG. Voy a empezar dándoles un poco de contexto y justificación en cuanto a esta nota técnica. Como Dean y Hani mencionaron, por muchos años la protección infantil y la educación han estado trabajando juntos. Sin embargo, no hemos tenido un documento específico que se enfoque en cómo proveer una educación
cómo proveer programas de educación que se enfoquen en intervenciones de prevención, liberación y reinserción. Pese a que yo soy la autora principal de esta nota técnica, la nota técnica se elaboró con base en una colaboración muy grande entre muchas partes y yo sé que algunos de ustedes están aquí presentes hoy y les agradezco por toda su retroalimentación y por sus contribuciones. Tenemos otros colaboradores como el grupo de trabajo de CAFAG, la educación en el grupo de referencia de programación de CAFAG, agencias de protección infantil. También hicimos entrevistas con 23 profesionales de educación y de protección infantil. Y también lo implementamos en 14 países. Hemos recibido retroalimentación de ONGs internacionales, ONGs nacionales y de antiguos profesores y de representantes del gobierno. Hablamos específicamente de los niños en esta nota técnica y hemos revisado mucha literatura, específicamente también hablando de niños y niñas vinculados a fuerzas y grupos armados. También quiero hacer hincapié que esta nota también tiene como base el Program Development Toolkit de CAFAG, o sea, la caja de herramientas de desarrollo de programas de CAFAG, lo cual provee herramientas para ayudar en la creación de programas. Esto también complementa nuestro trabajo en cuanto a la nota técnica y también en cuanto a los estándares mínimos para la protección infantil y acción humanitaria. Contiene muchas herramientas y recursos El año pasado, The Alliance también lanzó una otra nota técnica que también utilizamos como base. Como se mencionó, una de las consideraciones clave en cuanto a las entrevistas con aquellos que estaban trabajando con CAFAG es la necesidad de tener un modelo socioecológico. Porque así se diseñan programas entre diferentes sectores que puedan tener un impacto en la posibilidad de un joven a que tenga acceso a un programa de educación. La primera parte de la nota técnica tiene definiciones de CAFAG, tiene el modelo jurídico y normativo. La segunda parte habla de consideraciones clave. La primera es el modelo socioecológico y reconocemos que a través de los estudios de caso, la educación necesita este apoyo. Hay muchos factores que afectan la reintegración, desarrollo y bienestar de los niños. Por eso hacemos hincapié en esta necesidad de interconectar estos factores socioecológicos. Y se tienen que considerar cuando se está considerando la educación de los niños. Este modelo es muy importante porque protege a los niños como centro y crea este ancla para respuestas más holísticas e integradas para satisfacer las necesidades de los niños. Esto permite a los profesionales identificar y comprender los elementos de una situación y cómo interactúan.
En lugar de centrarse en problemas únicos, considere la gama completa de problemas, sus causas fundamentales y las soluciones en todos los niveles. And apologies, there's an issue with the sound. I'm going to move a little closer. Is that any better? Yes, Okay, great. it is. I think so. Um, Thanks, Jess. Okay, I'll talk a little louder. Thank you for the comments. So yeah, the other consideration that came through really strongly. Otra consideración clave to really understand fue la necesidad del enfoque de gestión de casos para el apoyo educativo. Entender las diferencias para crear estrategias para atender a las necesidades de los niños y asegurarnos de que estemos desarrollando programas adecuados que no solo permiten a que los niños tengan acceso a estos programas, sino que también que puedan recibir una buena educación. Identificamos estas áreas principales que deben considerarse, que son género, discapacidades, edad, marcadores de identidad, como etnia, etcétera, que pueden influenciar, prohibir o permitir a ciertas personas a que tengan acceso a la educación o que pueden resultar en exclusión. También vimos con base en las entrevistas que los sistemas de apoyo son fundamentales y que permite que los niños y jóvenes sigan dentro del sistema educativo. También el tiempo que el niño, el joven ha sido asociado con fuerzas o grupos armados y el enfoque en la reintegración. Hablamos sobre maneras de apoyar a los niños que han tenido experiencias muy diversas con fuerzas armadas para que se reintegren al sistema educativo. También tenemos otro punto que es el acceso a servicios, que es fundamental. Y tenemos un abordaje de gestión de casos en cuanto a este punto, porque esta es una de las áreas principales donde la protección infantil puede trabajar con la educación. Y así asegurar de que los jóvenes tengan acceso a los servicios que necesitan. Y así mantenerse dentro del sistema educativo. Y por último, tenemos las percepciones de la comunidad, que tiene implicaciones para que los jóvenes tengan acceso a la educación o a la escuela. Como Hani y Dean mencionaron, la integración y los programas integrados, la programación conjunta, son muy importantes. Por muchos años hemos tenido esta colaboración conjunta y dentro de la nota técnica hacemos hincapié en la protección infantil y la educación con sus roles muy importantes en cuanto a la protección e intervención. Entonces, el fomento de la colaboración entre los sectores de educación y protección de la infancia son fundamentales. Existe la necesidad de más programación conjunta entre estos sectores. Tenemos algunas maneras prácticas de hacerlo. A través de los estudios de casos también vimos ejemplos de trabajo intersectorial. Vimos también la creación del grupo de trabajo de CAFAG para apoyar a los niños con sus necesidades y a sus familias también. Tenemos ejemplos prácticos de ello dentro de la nota técnica.
La cuarta parte de la nota técnica profundiza en las intervenciones clave con base en la investigación documental y también las entrevistas con diferentes profesionales que trabajan en la programación de CAFAG. Quizás esto no sea algo muy novedoso si ya trabajan en educación e intervenciones emergenciales. Sin embargo, tenemos ejemplos muy claros en cuanto a cómo las organizaciones han trabajado para diseñar e implementar programas holísticos que incluyen estas diferentes áreas. Y trabajando con CAFAG específicamente, estas son las intervenciones claves que creemos que los programas de educación necesitan incluir. La salud mental, el apoyo psicosocial son críticos para nosotros que trabajamos en educación. Sabemos que el bienestar es fundamental para el aprendizaje y también para los logros académicos, transiciones, etcétera. También sabemos, desde el punto de vista de los estudios y entrevistas, que muchos niños que han sido asociados con fuerzas y grupos armados han tenido dificultades en su vida desde un principio, desde muchos diferentes puntos de vista, muchas experiencias adversas. No juro están abiertos a charlar sobre esto dentro de la escuela, pero también sabemos que muchos niños que han estado asociados con fuerzas o grupos armados no siempre son identificables dentro de este sistema educativo. Entonces, reconocemos esto y reconocemos que esto tiene diferentes camadas, diferentes abordajes. Y aquí ven una pirámide en la pantalla. Habla sobre el apoyo psicosocial a los niños. Habla de 4 niveles de intervención que se deben considerar y dentro de la nota técnica tenemos actividades específicas que pueden apoyar estos diferentes niveles. Los docentes, los profesores tienen un rol fundamental en cuanto a darles la bienvenida y hacer que los niños se sientan apoyados. Dentro de la nota técnica tenemos algunos abordajes clave para ello y la creación de un espacio educativo que responda al trauma implica un enfoque de toda la escuela. Con integración junto con capacitación específica para todos, incluidos maestros y trabajadores sociales, para apoyar la regulación emocional y conductual. Los niños asociados con grupos o fuerzas armadas pueden tener necesidades de regulación emocional y de comportamiento también. Entonces, desempeña un papel en la mitigación, minimización y reversión del estrés y la exclusión mediante la creación de espacios de bienestar, de apoyo entre pares y de conexiones. Tenemos ejemplos de ello en nuestra nota técnica, pero también es un área que todavía necesita crecer. Los maestros tienen un papel fundamental en la creación de un entorno educativo sensible al trauma, que, como se analiza en la sección de intervención clave de esta nota técnica, es crucial para apoyar a los niños. Otra parte interesada clave es la asociación entre padres y maestros. Ellos juegan un rol fundamental en cuanto a ayudar a los niños y a sus padres también en cuanto a la reintegración de los niños a la escuela.
Los docentes y las partes interesadas en la educación en general, como las asociaciones de padres y docentes y los comités de gestión escolar, pueden tener funciones para prevenir el reclutamiento de niños en grupos armados y apoyar su integración. Las asociaciones de padres y docentes y los comités de gestión escolar pueden movilizar a las comunidades para que apoyen a estos niños y sus familias mediante la creación de conciencia y la defensa del derecho de todos los niños, incluidos los ex-CAFAG, a acceder a la educación. Además, pueden ayudar a crear un entorno de aprendizaje seguro e inclusivo mediante la promoción de prácticas de disciplina positiva en las escuelas, la facilitación de clases para padres o cuidadores positivos, la lucha contra la estigmatización y la discriminación. Otro punto clave es el plan de estudios. Dadas las sensibilidades en el entorno del plan de estudios, la enseñanza y el aprendizaje, un análisis de educación sensible al conflicto que involucre un análisis de riesgo multidimensional localizado es clave para incorporar un enfoque de aprendizaje sensible al conflicto. La perpetuación de estereotipos étnicos negativos o textos históricos sesgados, por ejemplo, ha sido bien documentada como un motor de conflicto. Además, la educación sensible al conflicto puede sacar a la luz dinámicas de poder de género, étnicas y de otro tipo preexistentes y dentro de conflicto. Por último, tenemos una intervención clave que es la seguridad en las escuelas. La violencia dentro o en camino a las instalaciones educativas es un problema grave que puede devastar a los estudiantes, el personal y la comunidad. Diferentes partes interesadas, incluidos los maestros y los niños, pueden perpetuar la violencia en los entornos educativos y de camino a ellos. Conduce al abandono escolar, la desvinculación y en algunos casos podría dar lugar a que los niños se unan o regresen a las Fuerzas Armadas y los grupos armados. Entonces, por último, quisiera hacer hincapié en algunas recomendaciones clave. Primero, tenemos las intervenciones conjuntas e integradas. Hay una necesidad de mecanismos de coordinación efectivos con equipos de trabajo multisectoriales de CAFAG. Hay una necesidad de enfoque de gestión de casos para satisfacer las necesidades específicas de los niños y también de sus padres y de sus comunidades. Y algo que vimos en toda esta nota técnica es la participación significativa y de los programas. Muchísimas gracias a todos por escucharme y quisiera escuchar sus preguntas. Muchas gracias, Jess, por tu presentación tan completa y por todo el trabajo que has hecho en la nota técnica. Les quisiera recordar que escriban sus preguntas para Jess utilizando la función de Q&A dentro de Zoom. Ahora quisiera invitar a Harriet Tino de Plan International en Sudán del Sur. Harriet nos va a presentar un proyecto de protección infantil y educación para niños vulnerables. Bienvenida, Harriet. Muchísimas gracias a todos. I am going to talk about an integrated project. Yo voy a hablar sobre un programa integrado de Plan International aquí en Sudán del Sur. Este es un programa de educación con la integración de CPIE, WISH y Emergency Response. Tiene financiación de ECHO, DG ECHO. Este programa es una respuesta integrada multisectorial en el estado de Central Ecuatoria, en Jay, en Sudán del Sur.
Allí tenemos un conflicto armado y hay muchos niños que están todavía afectados, que han sido abducidos y que están tratando de regresar a sus comunidades. Este programa provee servicios a niños vulnerables y los niños CAFAG están incluidos. Este plan provee intervenciones de educación y también tenemos un componente específico de protección infantil. Como mis compañeros han mencionado, cuando creamos este programa, nos dimos cuenta de que hay muchos problemas que afectan a los niños o a los jóvenes en cuanto al acceso de la educación que están relacionados con la protección infantil. En nuestro trabajo con CAFAG nos dimos cuenta que muchos de ellos querían acceso a la educación. Muchos querían reintegrarse a sus comunidades. En el diseño del programa nos enfocamos en algunos de los niños CAFAG. Hicimos reuniones de consultoría para entender un poco sus necesidades como niños que son afectados por fuerzas o grupos armados. En el diseño del proyecto, una de las cosas que hicimos fue conectar una evaluación de necesidades multisectoriales en cuanto a la evaluación de necesidades, el análisis de contexto. Nuestro contexto también es un contexto todavía de conflicto. Hay muchas cosas que van cambiando a lo largo del tiempo, entonces para nosotros fue muy importante entender el contexto. También tuvimos mucha coordinación, muchas actividades de coordinación. Teníamos diferentes grupos en cuanto a educación, apoyo psicosocial, salud mental. Hicimos muchos análisis para tratar de entender las actividades o las intervenciones que se implementaron para apoyar a los CAFAG en estas áreas. También miramos los programas que Plan International ya estaba implementando en JAY. Y tenemos un proyecto de financiación de la cooperación de desarrollo suiza y muchos otros programas también que han sido implementados por diferentes organizaciones. Este programa está alineado con algunos proyectos existentes. Algo interesante en cuanto a la creación de este programa fue el enfoque participativo. Este es el abordaje actual de Plan International en el diseño de estos programas. Nos parece muy relevante, específicamente cuando hablamos de CAFAG. En la mayor parte de los casos, nuestro enfoque piensa en la respuesta, cómo apoyamos a los niños cuando están regresando. Pero cuando pensamos en nuestros programas, nos dimos cuenta de que mucho necesitaba entenderse en cuanto a cuáles son los retos de los niños y cuáles son algunos de los motivos para que estos niños entren a estos grupos armados. Por eso, tenemos un enfoque participativo con consultas a los jóvenes. Algunos eran CAFA que participaron en este enfoque. También tenemos la participación de la comunidad porque queremos entender a los padres, entender a las demás partes interesadas dentro de la comunidad, cuáles son algunos de los motivos para que estos niños entren o sean abducidos a estos grupos. También tuvimos muchas charlas con las familias, con las redes familiares. Y pasamos a la próxima diapositiva.
Quisiera hablar un poco sobre la evaluación de necesidades multisectoriales. Hablamos con los niños para entender un poco las razones por las cuales entraron a fuerzas o grupos armados. Algunos eran voluntarios, algunos eran forzosos. 78% nos dijeron que fueron forzados a entrar a grupos o fuerzas armadas. Algunos fueron abducidos. 12% entraron por miedo de que sus padres serían asesinados y por eso entraron a las Fuerzas Armadas. Y unos 10% nos dijeron que entraron a las Fuerzas Armadas porque eran maltratados en casa. Cuando vimos algunas de las barreras principales al acceso a la educación, algunos de los motivos estaban enfocados en protección, cuestiones de protección. Por eso, los resultados de la evaluación de necesidades multisectoriales nos permitió crear un proyecto de respuesta con integración de protección infantil, educación y servicio emergencial. Una de las cuestiones principales que vimos de este programa es que la integración del programa se incluyó la protección infantil, apoyo psicosocial, y eso contribuye en gran medida a aumentar los resultados educativos para CAFAG. Vimos que los niños que van a las intervenciones educativas se dan cuenta de que ellos sienten de que se pueden reintegrar de forma cómoda porque están aprendiendo en un entorno educativo y sienten que pueden tener esperanza. Dentro de las escuelas vimos que era mucho más fácil crear un mecanismo de referencia con base en la educación y la protección infantil. Este programa integrado tenía acciones de protección infantil dentro de la escuela. Por ejemplo, creamos actividades de gestión de casos dentro de las escuelas, donde los trabajadores de casos tienen un help desk de protección dentro de las escuelas y los niños con cuestiones de protección son identificados dentro de la escuela. También tenemos espacios para los niños dentro de la escuela, lo cual ha sido muy útil no solo para los niños CAFAG, pero también en cuanto a los niños que estamos apoyando, que son niños que están afectados por el conflicto armado de una manera u otra. Entonces han podido sentirse seguros en este espacio. Muchos salieron de la escuela porque muchas veces no se sentían apoyados dentro de la escuela o a veces los profesores no les entendían. Pero dentro de estos espacios seguros para los niños y adolescentes hemos podido lidiar con algunas de sus preocupaciones. Pensamos mucho en cuanto a la seguridad dentro de las escuelas. Estos entornos todavía están ocupados muchas veces por fuerzas armadas y muchas veces estas escuelas son donde se espera que los niños reciban educación. Esta es una situación muy difícil, especialmente para los niños CAFAG, considerando el trauma que han vivido. Es muy difícil para ellos aprender en ese entorno. Por eso creamos planes dentro de las escuelas donde tenemos los factores de riesgo dentro de las escuelas y creamos planes de mitigación. También tenemos la capacitación de los profesores en cuanto al aprendizaje social y emocional. Esto nos pareció muy útil para ayudar a los profesores a entender cómo lidiar con algunos de los niños y de los CAFAG que están presentes en la escuela. Estamos tratando de crear un programa de transición para CAFAG.
para la educación primaria a través de educación formal e informal. Pero muchas veces los niños no pueden hacer una transición al próximo nivel. Entonces, mediante un programa conjunto, podemos ayudarlos a hacer esta transición al próximo nivel de educación. Por último, tenemos la integración del programa para poder encaminar casos. Tenemos a niños con cuestiones de protección y es mucho más fácil llevarlos hasta la educación. Discúlpeme, se me acaba el tiempo, por eso voy muy rápido. Aquí tenemos la próxima diapositiva. Una de las cuestiones clave que hemos podido llevar a cabo a través del programa integrado es trabajar con la parte militar. Ellos necesitaban entender cuestiones de protección infantil y de la abducción de los niños. Por eso hemos colaborado para crear programas de capacitación militar para poder abogar por la evacuación militar de escuelas que están ocupadas y hemos podido trabajar en pro de los niños de los niños CAFAG en esta región. Muchísimas gracias. Thank you so much, Harriet, and sorry to rush you a little bit. We just want to leave some Muchísimas gracias por tus palabras. Queríamos dejarle tiempo a las preguntas también. Vemos que tenemos preguntas en cuanto a si se van a hacer, si se van a poner, si se van a disponibilizar las presentaciones y la respuesta es sí. Si no son parte todavía de la comunidad de práctica, por favor, entren. Ahora tenemos algunos minutos para las preguntas. Veo una pregunta en el Q&A. Por favor, pongan sus preguntas en el Q&A. Voy a leer una pregunta. Abdigadir nos pregunta, ¿cuál es la duración recomendada para niños CAFAG para la capacitación vocacional y adquirir habilidades a través de un programa de reintegración? No, actually, I think maybe Jess will ask, we'll let you answer that one because we thought that it was more appropriate for on the livelihood. Creo que podrías responder esta pregunta, pero tenemos otra pregunta también. ¿Cómo podemos lidiar con el reto de ofrecer servicios cuando no hay trabajadores sociales disponibles debido a dificultades de seguridad? Gracias por esta pregunta. Es algo que discutimos en la nota técnica y también les puedo comentar un poco acá. Cuando no hay trabajadores sociales disponibles, es importante tener el apoyo no especializado, donde no esperamos que el profesor haga el trabajo del trabajador social. Sin embargo, el personal de educación podría apoyar al CAFAG en este contexto. Por ejemplo, con asesores dentro de la escuela, trabajar con las asociaciones de padres y educadores y también la integración del aprendizaje social y emocional en el currículo. Estos son ejemplos de apoyo no especializado. Creo que como se mencionó, también tenemos el desarrollo de los profesores. Esto es algo que hace falta, que apoyemos a los profesores y que tengan esta gestión del salón y que puedan apoyar a sus estudiantes. Y también tenemos estos mecanismos que también se han mencionado anteriormente para intentar que los niños tengan acceso a este apoyo especializado.
Harriet, ¿quisieras mencionar esto un poco más? More examples. Creo que tienes un poco más de ejemplos en cuanto a esto. Harriet, would you like to jump in? Harriet, ¿quisieras decir algunas palabras sobre esto? Your thoughts? Yeah, yeah, thank you very much. I think Jess has already responded. Muchísimas gracias. Creo que Jess ya respondió la pregunta, pero creo que una de las cosas que hemos hecho en nuestro contexto, no tenemos trabajadores sociales especializados, entonces estamos trabajando con la comunidad, con voluntarios capacitados. Son personas que reclutamos y les entrenamos con metodologías básicas y nos pueden ayudar en estos entornos seguros para los niños. En las escuelas estamos utilizando el apoyo de los profesores. Los estamos capacitando para apoyar a los niños. En otros contextos no tenemos ni siquiera profesores. Entonces lo que hacemos es utilizar las estructuras de las escuelas, de las comunidades. A veces tenemos grupos de mujeres, personas mayores, los capacitamos para apoyar a los niños en estas situaciones. Muchas veces no es fácil tener acceso a algunas de las ubicaciones. En estos casos, tenemos un apoyo muy fuerte de las estructuras de las comunidades que han sido capacitadas. Muchas gracias. Thank you very much, Harriet, and thanks, Jess, for reminding Gracias, us Harriet, of y gracias, the Jess, también community por and recordarnos la importancia de la don't see comunidad. any other questions in the, No estoy viendo otras Q&A. preguntas en el Q&A. Perhaps I would like to ask a question, Quisiera hacer una pregunta with Sandra and, que tenemos, also Jess. que elaboramos anteriormente con Sandra. In a couple of Tenemos una para Jess y otra para Harriet. What would you say are the key recommendations for ¿Cuáles son las donors, recomendaciones claves para los donantes en cuanto a la financiación de programas de educación para CAFAG? in a minute? Also. Yeah, so I think that one of the things that came out of this study is that I think for education, Creo que una de las cosas clave del estudio es que todavía hay mucho trabajo para hacer en cuanto a educación, en cuanto a la importancia de la programación CAFAG. Es decir, tener un enfoque específico más allá de los programas generales de educación. Creo que una de las preguntas era en cuanto a la duración de los programas. Queremos apoyar a los niños que muchas veces pasan años dentro de las fuerzas o grupos armados. Por eso necesitamos pensar en programas de largo plazo. Hay una necesidad también de pensar en cuanto a programas conjuntos, no solo de protección infantil, sino también del apoyo a los medios de vida y también el trabajo con los demás sectores para conllevar a un modelo psicosocial con razones muy complejas por las cuales los niños se han asociado a estos grupos, para que así ellos puedan mantenerse dentro de este grupo de apoyo. Creo que el próximo paso es tener más abogacía para hacer hincapié en este proceso educativo. Brilliant. Thank you very much, Jess. And, Muchísimas gracias, also, Jess. that I'm gonna put, Tenemos otra pregunta from y se la voy a hacer a Miriam Harriet. asking, what are the appropriate strategies and ¿Cuáles son las responses estrategias adecuadas para aumentar la resiliencia de CAFAG o de ex-CAFAG? Harriet, ¿quieres responder esta pregunta? Sí, muchas gracias, Musa, por esa pregunta. Voy a hablar sobre algunos de los enfoques, pero no el enfoque adecuado, porque depende obviamente del individuo y del ambiente. Pero una de las cosas que hemos pensado es un abordaje enfocado en la comunidad. Necesitamos apoyar a las comunidades para que los niños reciban este apoyo. Muchas veces pensamos en la integración de los niños
cuando recién han regresado. Sin embargo, tenemos que pensar en cómo involucrar a la comunidad. Hemos hablado mucho sobre cómo asegurarnos de que el gobierno esté involucrado en apoyar a los CAFAC a reintegrarse a sus comunidades. Esto depende de la capacidad y de los recursos disponibles. También, como ya lo hablamos, la educación es de largo plazo para cualquier niño. Entonces, algunas de las cosas que hemos hecho en este programa es asegurarnos de que los ex-CAFAC tengan acceso a la educación. Y no solo la educación de manera formal, sino también asegurarnos de que tengan oportunidades de medios de vida, que puedan desarrollar sus vidas de esa manera. Estamos pensando más allá de las intervenciones para salvarles las vidas, pero también pensar en su integración y que puedan vivir de manera normal dentro de sus comunidades. Gracias. That's great. Thank you so much, Harriet. Excelente. Muchísimas gracias, Harriet. Interesting and pertinent answer. Con esta respuesta muy interesante y relevante, yo diría que se nos acabó el tiempo, entonces llegamos al fin de este webinar. Por eso les quisiera agradecer a nuestras panelistas de hoy y también a Hani y Dean por sus palabras de apertura. Les quisiéramos pedir dos cosas. Primero, veo que tienen algunas preguntas en el Q&A y no las vamos a poder responder ahora. Por eso las vamos a pasar a las comunidades de práctica. Por favor, pongan sus preguntas allá y las vamos a responder. Muchísimas gracias a Jess y Harriet por su apoyo. Por último, les quisiera pedir que respondan a la encuesta de Zoom que vamos a compartir ahora en cuanto a la satisfacción de los participantes. Espero que les haya gustado la sesión de hoy y por favor compartan su retroalimentación porque es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias a todos. También tenemos el enlace de las comunidades de práctica en el chat. Allí vamos a poner todo lo que está relacionado al trabajo del grupo, de trabajo de CAFAC. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Dean. Gracias a todos y gracias a nuestros panelistas y hasta luego. Espero que tengan un muy buen día. All right, thank you, everyone. I'll be closing the poll in just a moment, so please make sure you answer before you head out. Thanks, Kira. Bye, everyone.